La definición de un propósito podría parecer irrelevante, pero para Manuel y Element Fleet ha sido un proceso quirúrgico que va sin duda a revolucionar su negocio a nivel mundial, en donde operan más de 1.5 millones de vehículos. Desde su visión, personas y valores adquiridos, nos cuenta su historia y su evolución profesional para lograr estar al frente de esta organización. La transformación comienza con un porqué y con los valores que nos acompañan en esta aventura. Se trata de una persona integral que busca equilibrar su vida personal, familiar, empresarial y espiritual para alcanzar resultados exitosos. Con un gran enfoque en su vida profesional, ha sido el Managing Director más joven de una de las empresas más grandes del mundo en su género, en su industria. En su historia normal, como él la llama, ha desafiado y superado miedos y enfrentado retos aparentemente insuperables y logrado resolverlos, reencontrándose en el propósito y tratando de salir adelante en este sentido. Manuel, ingeniero de formación, comenzó su carrera en una planta de producción, con un overall, trabajando en una línea, pero esta experiencia inesperada lo hizo revalorar, reposicionar su condición profesional, que luego lo llevó a transformar su vida hacia el ámbito financiero. Estamos en nuestro Backside número 35 y en esta ocasión nos acompaña Manuel Tamayo, CEO de Element Fleet, empresa canadiense líder mundial en movilidad inteligente. Manuel inició su carrera en Dell para luego convertirse en el Managing Director más joven en General Electric. Fue jefe de estructura organizacional en Santander para después, en 2020, incorporarse a Element Fleet como director comercial y posteriormente como director general. Empezó con un equipo de 100 personas que hoy significan 500 colaboradores y más de 145,000 vehículos en su flota. Bienvenido a Surfers, mi querido Manuel. Muchas gracias, mi estimado Roger. Un gusto estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Esperamos que esté interesante la plática. Platicamos muchas cosas en lo personal y en lo profesional sobre tu carrera. ¿Cuál es tu miedo más grande como líder de una organización? Sin duda el fallarle, ¿no? al equipo y a la gente que te ha dado esa responsabilidad en un puesto de liderazgo, ¿no? Creo que, como decía un jefe, mientras más vas subiendo la pirámide en una empresa, más solo y más solitario es el puesto. Y eso también conlleva un poco vivir con esos miedos y esa responsabilidad. Entonces, creo que para mí la responsabilidad que tengo de darle resultados tanto a mi equipo como a, digamos, a la organización más grande y a los, digamos, al final inversionistas, es uno de los míos, ¿no? O sea, no estar a la altura de los retos. Manuel, te defines como una persona apasionada que da el 100% y siempre quiere ayudar a todos los que te rodean. Cuéntanos sobre este viaje tan importante que fue tu maestría en Barcelona y cómo cambió tu percepción y te hizo entender estos temas tan importantes de accountability y cómo diferenciarte en este mundo competitivo global. Sí, o sea, como lo platicábamos, yo te decía, no era yo de los estudiantes de 10, digamos, ¿no? Durante la prepa. Me acuerdo incluso probablemente en primaria mi mamá batallaba muchísimo conmigo y yo tengo una hermana más chica y esa sí era la inteligente y la aplicada de la casa. Y yo nunca fui un estudiante de 10, ¿no? Al final navegué por prepa, saqué bien y en tiempo mi carrera, soy ingeniero industrial, como lo decías, y creo que fue una gran experiencia. Y a los pocos años de haber acabado la carrera tuve la oportunidad de irme a estudiar a Barcelona una maestría. Conseguí una beca con una fundación que se llama Fundación Carolina y me pude ir a estudiar un International MBA. Este MBA
como lo dice el nombre, muy internacional, y tenía compañeros de todo el mundo. Taiwán, Rusia, China, Estados Unidos, Canadá, Alemania, etcétera, ¿no? Gente súper, súper preparada. Y de repente fue como un reality check, decir, wow, ¿no? En este mundo global hay gente muy inteligente, hay gente muy preparada y hay gente que está thriving allá afuera, ¿no? Entonces fue como un reality check de ponernos las pilas o de ponerme las pilas y decir, pues tengo que compensar un poquito, tal vez no ser el cuate más inteligente del salón, con ese extra esfuerzo, con ese drive para hacer las cosas y sacar, digamos, la chamba de alguna otra manera y compensar esa parte. Entonces también fue una época en la que me cayó el 20 que tenías que prepararte mucho. Otra vez que ibas a, o sea, saliendo de la carrera, pues al final voy a competir un poco con mis compañeros para pues, los pocos o muchos puestos que haya allá afuera, ¿no? ¿Y cuál va a ser ese diferenciador mío, ¿no? ¿Qué voy a traer yo a la mesa para las empresas o para la empresa que quiera trabajar diferente a lo que ellos puedan traer? Y ahí éramos, bueno, pues un grupo pequeño, pero ¿cuántos hacia adelante había más gente estudiando un MBA? Me acuerdo que mi papá me decía, cuando yo era joven, era un gran ad tener una carrera. Me dice, para ti es el ticket to the game, ¿no? O sea, tú tienes que hacer algo más para sobresalir y para ser, digamos, tomado en cuenta en esas posiciones. Y para mí en ese momento, ese algo más fue la maestría y continuar mi preparación. Y creo que ahí me cambió mucho el chip en cuanto al drive y el accountability que tienes que tener, que seguramente lo tocaremos un poco más adelante en qué significa eso. Que sobre todo en empresas, vamos, voy a decir tradicionales como GE, sin duda este tema de la maestría en su momento era relevante. Cuéntanos este programa que tuviste en donde participaste del Commercial Leadership Program de GE y ¿qué es? ¿Cómo te impactó? ¿Y cómo te ayudó a convertirte en este MD más joven de la compañía? Sí, pues como bien lo dices, ahí el ticket to the game era la maestría, ¿no? Para ese puesto. Entonces, si no tenías la maestría, no, casi que ni podías acceder a entrar a este programa, un programa que estaban lanzando en México, en G Capital, y que era un programa rotacional por diferentes áreas. Al final, pues es como una apuesta que hacía allí en tu persona. Éramos 2 personas las que empezamos con ese programa en el 2006 aquí en México, y era apostarle porque pues era contratar a 2 personas que no iban a generar mucho revenue para la organización durante 1 año y medio, ¿no? Entonces era puro gasto y poco revenue, ¿no? Y fue un programa bien interesante, un programa de rotación por diferentes áreas de la organización, en donde realmente entiendes pues, cómo haces dinero, cómo se mueven las operaciones, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, etcétera, ¿no? Entonces fue un gran aprendizaje. Me toca irme a Monterrey también por ahí 8 meses a vivir solo, a desarrollar un programa que le llamamos International Finance con un grupo de gente súper talentosa con la que trabajábamos allá y que le aprendíamos mucho. Algo probablemente que fue un takeaway muy importante de ese programa es conocer a toda la gente que trabajaba en la organización, gente muy preparada, gente muy talentosa, y donde yo decía, bueno, pues acá hay muchísimo que aprenderle a ellos. Estoy yo entrando en este mundo y mientras más mente abierta tenga, pues más cosas voy a aprender de ellos y mejor la voy a hacer, ¿no? Al final, un programa que también se complementaba con varios cursos y varias sesiones, varias fases, digamos, del programa en Estados Unidos, ¿no? En un tema un poco también más global. Y otra vez, te da un poco esa perspectiva de qué está sucediendo allá afuera, ¿no? Del tamaño de la organización que eres, pero de cómo estás compitiendo con gente muy talentosa, ¿no? Al final éramos otra vez 15 personas que estábamos en ese programa a nivel global. En ese momento era otra vez el lanzamiento. Después ese programa creció mucho más a nivel de GE, pues, creo un poco por el éxito que tuvo en esas primeras generaciones.
Pero cómo ese network y cómo apalancarte de o subsidiar las cosas que tú no sabes a través de gente allá afuera que es más talentosa que tú y tomarlo un poco con esa humildad, decir, pues no tengo yo que tener todas las respuestas, sino saber hacer las preguntas correctas. Pues fue algo que me ayudó mucho para eventualmente quedarme en una posición en el equipo comercial acabando el programa, ¿no? Eso es en el 2008 y la verdad es que fue una época divertida, complicada, porque fue justo la crisis financiera, ¿no? La crisis de los mercados, la crisis financiera en el 2008, 2009. Y nosotros éramos un negocio 100% financiero, ¿no? En ese momento. Al final, pues recortan a mucha gente. Te platicaba que pues, de repente los viernes Recursos Humanos pasaba por los pasillos ahí, te agachabas para que no te vieran casi, ¿no? En ese momento. Y al final, bueno, pues pasa esa época, yo me quedo y me quedo además pues, con mucho compromiso, ¿no? Yo vi salir a muchos compañeros de área, peers, de equipo, etcétera, que pues acaban saliendo de la organización en ese momento. Yo me creo un poco también por la apuesta del programa que había hecho y un poco los early results que había dado en ese momento. Y pues también te quedas como que con mucha responsabilidad, ¿no? Y ahí fue también yo creo que un momento como de cambio para mí, ¿no? Al poco tiempo me caso y te entra un poco ese tema de responsabilidad, de decir, pues tengo que ser exitoso porque pues ya quiero formar una familia y lo que viene de la mano con eso, ¿no? Entonces, son esos aprendizajes en los primeros años, en las primeras épocas de G. G te lleva a esta nueva historia. ¿Qué es Element Fleet y qué rol estás desempeñando hoy día en esta empresa? Sí, justo, G me lleva hacia allá y un poco la historia, Roger, es G Capital G acaba vendiendo su negocio de G Capital en el 2015. En esa venta, el negocio se vende básicamente la mayoría de los activos a dos empresas aquí en México. Y una de esas es Element. Element compra no nada más en México, pero sino a nivel global el negocio de Fleet Services de G Capital. Lo compra otra vez a nivel no global, le vendemos una parte del negocio a un partner que es Arval y ellos se quedan con el portafolio de Europa y Sudamérica. Y Element, siendo una empresa pública canadiense, nos quedamos en operación en 5 países, ¿no? Estados Unidos, Canadá, México, Australia y Nueva Zelanda. Yo no brinco directamente a Fleet, yo me quedo un poco en el otro negocio algunos meses. Tiempo después me invita un buen amigo que se había quedado en ese momento como la cabeza del negocio aquí en México a participar con él. Me platica un poco sus ideas, el proyecto que traía y la verdad es que pues, me gusta mucho y le apuesto, ¿no? Me vengo como director comercial del negocio. Un negocio relativamente pequeño en ese momento. Llegué aquí con un equipo comercial probablemente de 11, 12 personas en el 2016, que teníamos un portafolio de más o menos 25,000 vehículos en ese momento. Y otra vez, un negocio que estaba como empezando. Era como déjame decirlo así, un poquito como un startup, ¿no? Yo te decía que un startup con el mejor de los dos mundos, ¿no? O sea, con esa cultura de poder innovar y hacer cosas nuevas y diferentes, pero con corporate mom atrás ayudándote, ¿no? Y apoyándote en ese sentido. Entonces, pues son unos primeros años de innovar mucho, de crear mucho, de apalancar mucho las buenas prácticas que teníamos y de enfocar mucho el negocio, ¿no? En ese momento. Y la verdad es que los resultados son muy buenos, ¿no? Hemos tenido una estrategia muy exitosa en el mercado, nos hemos posicionado como el líder en México
de la industria en la que participamos y hemos tenido desde 2016 crecimientos de doble dígito, incluso en el año de la pandemia. ¿Qué hace Element, no? Element es una empresa que está enfocada en ser una administradora y una arrendadora de vehículos. En Estados Unidos se conoce como un Fleet Management Company. Pues tenemos muy importante la parte de arrendamiento, pero también toda la parte de servicios a vehículos o equipos de movilidad. ¿Qué significa eso? Pues que generas un valor agregado a las empresas más allá del financiamiento, ¿no? El financiamiento pudiera ser hasta un poquito un commodity hasta cierto punto, pero ayudamos a nuestros clientes o le generamos valor a nuestros clientes en todo el ciclo productivo de las flotas que tienen en sus negocios. Y flotas muy diferentes, ¿no? La flota de ejecutivos, gente de, ¿no? Flotas utilitarias, de transporte, de distribución, etcétera. Ahí tratamos de apoyar en toda la cadena y el ciclo de negocio de los vehículos. ¿Cuál sería un ejemplo para los que queremos entender mejor tu negocio de un cliente al que tú le ayudas, no solamente con el arrendamiento, sino con toda esta parte de servicios integrados? Claro, pues te puedo poner, digamos, algún cliente que produce leche, por ejemplo, y que tienen, bueno, además de diferentes tipos de flotas, pero lo que hacemos es le ayudamos con el arrendamiento de sus vehículos y después, bueno, le ayudamos desde la planeación de decir, bueno, ¿cuál es el punto óptimo de reemplazo de esos vehículos? ¿En qué momento te cuesta más tener ese vehículo viejo que comprar uno nuevo o reemplazarlo eso por uno nuevo? Desde ahí empezamos el tema de planeación y traemos mucho esa consultoría estratégica en decir qué objetivos quieres lograr tú en tu flota y cómo te voy a ayudar. A partir de eso empezamos a vestir, digamos, de productos o de servicios que nosotros podemos traer a la mesa. Entonces, te ponía este ejemplo de, ¿no? Alguna empresa que produce leche y que tiene que distribuir esa leche a miles de puntos digamos, de venta en la República. Les ayudamos otra vez a buscar cuál es el vehículo correcto para la ruta correcta, para la capacidad correcta, y después de que lo compramos y lo ponemos en operación, después ayudarle con todo el tema de la administración de los mantenimientos, qué se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer y por qué se tiene que hacer y en dónde se tiene que hacer. Todo el tema de la parte de, digamos, de seguros, la parte de conectar el vehículo con data y tener esa data para utilizarla para hacer una flota más eficiente, más segura o lograr algunos de estos objetivos que ya habíamos platicado con el cliente. Al final, cada cliente y cada flota puede tener un objetivo diferente. Algún objetivo puede ser, oye, quiero tener la flota más barata, ¿no? Reducir los costos de mi flota. Quiero tener la flota más segura. Quiero que mis choferes y la gente que está manejando tengan todos los elementos de seguridad. Puedo tener la flota que tenga las menores emisiones, o quiero tener la flota que sea la más eficiente en sus rutas, etcétera. Entonces, ayudarles con toda esta parte de la planeación de la flota y la operación hasta que termine el fin, digamos, del ciclo de ese vehículo y ayudarles con el disposition de ese vehículo hasta traer uno nuevo. Entonces, realmente cubrimos todos los puntos de contacto y todos los puntos de valor de las flotas de los clientes. Te estoy dando el ejemplo de una flota de distribución, pero puedes tener también una flota de ventas, ¿no? De representantes médicos, o una flota utilitaria de quien va e instala algún servicio en tu casa, o quien va y hace mantenimiento de elevadores, ¿no? O de escaleras eléctricas. Entonces, estas son otro tipo de flotas que pueden tener otros componentes y al final un poco ese agregado y esa economía de escala de datos y de información que tenemos, pues lo traemos para ayudar a que cada flota sea más eficiente de acuerdo a los objetivos que tienen nuestros clientes. Platicábamos la primera sesión y ahorita justo lo decías, que este producto de arrendamiento puede considerarse como un commodity. Digamos, en términos prácticos, comparado a la industria de arrendamiento, pues, quizá la tasa, la estructuración, ¿no? Tiene algún diferenciador, pero decíamos que precisamente el oro molido de tu negocio está en la data, en la tecnología que utilizan para gestionar estas flotas y que puede darle información a los clientes que nadie más le puede dar. Inclusive
información que podría ser utilizada no solamente en la parte como tal del transporte, sino quizá en otras áreas que se puedan, en donde se puede procesar la data y puede producir algún resultado. ¿Nos puedes contar más sobre esta tecnología y sobre esta, para mi gusto, sobre el verdadero oro molido de tu compañía, que es esta parte de la data? Sí, por supuesto. Yo tengo una frase que les digo aquí que antes cash is king o cash was king, ahora data is king, ¿no? O sea, el que tiene la data es el rey, ¿no? Y la data va a ser un gran componente de generar una evolución en nuestra industria, ¿no? Hoy creo que estamos en un momento muy crítico de nuestra industria en donde cada vez tenemos más data de los vehículos. Los vehículos producen miles de datos todos los días, cada vez que están andando y caminando, ¿no? O incluso a veces cuando no están andando y caminando. Hoy tienes vehículos que producen mucha data cuando están, por ejemplo, cargándose, ¿no? Los vehículos eléctricos. Entonces, el juntar toda esa data y ponerla en buen uso en nuestros clientes va a significar, otra vez, que tengas flotas más eficientes y más seguras y en su momento también más verdes. Ahora, el manejo de esa data es muy importante. Uno, por la escala, ¿no? Como nosotros, hay pocas empresas que tienen el número de vehículos que pueden aglomerar, digamos, toda esa data y poner un mecanismo de aprendizaje y de inteligencia atrás de esa data para después poder traer insights y hacerlas más eficientes. Creo que ahí viene también un componente de esa parte de qué sentimos nosotros que tenemos que aportar como organización, digamos, pues no a la sociedad, pero un poco al país, a la cultura, a la parte de manejo, ¿no? En ese sentido, si podemos reducir un par de vehículos porque puedes hacer una flota más eficiente o porque puedes conectar algunos puntos y al final no tener ciertos vehículos o ciertas rutas, pues será algo muy eficiente y de un impacto también como positivo, pues para el medio ambiente, digamos, más en un scope un poco más grande, ¿no? Pues la data que hoy están generando esos vehículos y la transformación que estamos haciendo nosotros de esa data y traerle esos insights a los clientes, pocas empresas lo pueden hacer hoy un poco por la escala y después por el manejo de esos datos para ponerlos otra vez de un modo eficiente a uso de nuestros clientes, ¿no? Entonces, tenemos muchos ejemplos en donde pues, hay a través de data y a través de algunas tecnologías hemos reducido los accidentes en las flotas de nuestros clientes, ¿no? Al final, el activo más importante de lo que transportas pues, es la vida del conductor o de las personas que estás llevando, ¿no? Al final, puedes estar también transportando cosas muy valiosas, materiales, pero pues al final es eso, son fierros, ¿no? Son cosas materiales. Entonces, como también le damos un enfoque a hacer flotas más seguras en donde los choferes, los drivers, sean más eficientes, pero también estén más seguros, con menos distracciones, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa parte tecnológica y de data nos va a ayudar a hacer unas mejores flotas más eficientes y más seguras. Entras como CEO prácticamente entrando la pandemia. Estás, no, si no me equivoco, una semana y prácticamente entra la pandemia. Todos a casa, entras con este ímpetu de crecer la empresa y lo logras. Lo logras, no solo la haces crecer, sino la haces crecer a doble dígito en una época que cualquiera hubiera pensado complicada. ¿Qué hiciste diferente y qué consideraste para lograr estos números y salir avante en este periodo, en esta transición tan complicada? Sí, lo dices bien. Yo llevaba unos años en el área comercial y justo o sea, hacemos la transición, la persona que llevaba el negocio toma un puesto más global desde Estados Unidos y un par de semanas antes se hace el anuncio de que me quedo yo como country head del negocio en México. Y al poco tiempo, pues tenemos que decirle a todo el mundo, vámonos a trabajar a casa, ¿no?
no sabemos qué está pasando y pues hay que cuidar a todos, ¿no? Es un periodo bien interesante en mi carrera, muy difícil, no te lo voy a negar. Al final yo ya llevaba un par de años trabajando en el negocio, entonces no es que lo empezara a conocer desde cero, pero sí tenía que empezar desde cero en muchos temas que iban relacionados a la pandemia y que pues probablemente ni yo ni mucha gente conocía, ¿no? Al final del día, todo era nuevo, ¿no? Entonces, lo primero que pasa por nuestra mente y en este tema de planeación, al final me apoyo mucho de un equipo de colaboradores que me reportaban buenísimos, ¿no? Gente súper profesional y súper comprometida con el negocio, y ponemos como prioridad el tema de nuestros colaboradores, ¿no? O sea, cómo vamos a cuidar a nuestros colaboradores, cómo vamos a cuidar a sus familias y cómo vamos a asegurar que ellos estén bien. Y pensamos que esa iba a ser la piedra angular para que después el negocio siguiera caminando, ¿no? Si al final no teníamos esa estabilidad, teníamos una bronca. Entonces, en general, todos los colaboradores se van a trabajar a casa. Digo en general porque al final nuestro negocio sigue teniendo un componente de documentos físicos, placas, ¿no? Archivo, etcétera, y teníamos que tener algo de gente trabajando desde la oficina. Afortunadamente nos va muy bien con ellos porque pues todos los demás estábamos trabajando desde casa, entonces les dejamos la oficina para ellos. Esto hace, digamos, que la base de la pirámide, como yo te lo explicaba, empiece a funcionar. Y de ahí empezamos a poner foco hacia arriba en qué era lo importante, uno, para el negocio y dos, para nuestros clientes. ¿Cómo podíamos conjuntar esas dos cosas? Fueron meses de muchísimo trabajo, de muchísimas horas, en donde tuvimos que aprender o reaprender o reinventar, digamos, desde procesos, mediciones, qué estaba pasando, por ejemplo, con nuestra cartera, era un tema muy importante y al final salimos con una cartera más sana de lo que la empezamos, ¿no? Lo que es poner el enfoque en algo, ayudamos mucho a nuestros clientes y después entra también esa parte de responsabilidad que nosotros veíamos, de decir, oye, nosotros somos un facilitador y somos una pieza importante en esas cadenas logísticas que se necesitan allá afuera, ¿no? Necesitas distribuir medicinas, necesitas seguir entregando y distribuyendo alimentos y bebidas, etcétera, y cómo ayudamos a nuestros clientes a que esas cadenas logísticas sigan en operación, ¿no? Entonces, hicimos un par de war rooms, ¿no? Con los equipos para poder diseñar pues básicamente productos nuevos en ese momento para poder apoyar esas necesidades, ¿no? Porque no estábamos operando en un mundo normal, ¿no? No sabíamos lo que iba a pasar, había una disrupción en las cadenas logísticas, había una disrupción en las cadenas de servicio para las flotas y estos war rooms nos ayudaron a identificar los problemas, yo te diría un poquito antes de tiempo, y a empezar a crear soluciones para que nosotros no fuéramos un disruptor en esas cadenas y nuestros clientes y sus flotas pudieran seguir operando pues de una manera lo más normal y más apegados a la operación tradicional de lo que era en un mundo evidentemente y con soluciones no tradicionales, ¿no? Hay un estudio de EY, de Harvard Business Review, que menciona que lo verdaderamente difícil que pone a prueba un propósito es que se convierte en algo más que una nota. El propósito tiene que ser importante e ir más allá de una iniciativa que no marque realmente el comportamiento de la organización. ¿Qué es para ti propósito y por qué lo encuentras tan importante? Para mí el propósito, y creo que hablo primero por mí, es como un poco esa guía y ese, le llaman, ¿no? El término en inglés es North Star, ¿no? Es esa luz hacia adelante que te guía a hacer lo que tú, digamos, crees que es lo correcto para hacer en base a tus valores y cómo vas acomodando tu ecosistema para que eso sea cierto, ¿no?
Yo he trabajado mucho en los últimos, digamos, meses, casi años, en este tema de mi propósito. ¿Cuál es mi propósito, ¿no?, de vida? Y creo que eso también viene un poco detonado de algunos eventos en mi vida personal recientes, ¿no? Mi madre falleció hace un par de años y eso, pues, sin duda fue un shock muy importante para decir, eh, ¿para qué estamos aquí? ¿No? ¿Cuál es el legacy que yo voy a dejar? Y cómo no paso o cómo creo o genero yo un impacto positivo, ¿no? Al final el propósito de cada quien será diferente, ¿no? Y será basado tal vez un poco en sus experiencias de vida, en lo que quieren lograr hacia adelante, pero yo sí hoy trabajo mucho con mis equipos, con gente cercana en decir, tenemos que pensar cada quien y encontrar cuál es ese propósito de vida, qué quieres lograr y después acomodar pues, la parte social, la parte de tu familia, la parte de trabajo y que sean cosas que embonen, ¿no? Al final, yo soy un creyente que cuando uno de esos eslabones no está 100% bien, tú no estás 100% bien y no tienes un performance en cualquiera de estas, digamos, aristas al 100%, ¿no? O sea, yo lo veo mucho en la vida profesional y cómo afectan, digamos, un poco los temas personales. Este tema de propósito después te ayuda también a bajar un poquito más al día a día eh, esas acciones que van a guiar un poco el largo plazo de lo que quieres hacer. ¿Cómo pensarías o cómo definirías un propósito grande, temerario, suficiente para una organización? O sea, ¿cuál sería, desde tu óptica, el proceso para definir este gran propósito? Es una buena pregunta. Yo creo que tiene que ser suficientemente aspiracional, suficientemente, bueno, eso, otra vez, aspiracional, retador y que englobe los valores y, digamos, la visión de la empresa, ¿no? Eh, Tienes que tocar en diferentes ángulos digamos, de ese ecosistema en el cual vive tu empresa. Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos es, tenemos 4 pilares, y si quieres ahorita hablamos un poco del propósito de la organización, pero tocamos 4 pilares, ¿no? Nuestros empleados, nuestros clientes, nuestras comunidades y nuestro medio ambiente o nuestro mundo. ¿Y cómo pones un propósito que englobe las 4, ¿no? Y que sea positivo para las 4? Eso, pues, lo haces entendiendo el valor que tú como empresa generas en cada uno de esos 4 pilares o en cada uno de esos 4 aristas. ¿Y qué es lo que tú vas a agregarles de valor en el corto, mediano y largo plazo y que va a tener, digamos, un impacto positivo? Tienen que ser digamos, la piedra angular sobre la cual todas las acciones de la empresa deberían de estar caminando. El chairman de EY, Mark Weinberger, dice que las empresas de hoy están encontrando que hacer el bien también significa hacerlo bien. ¿Cómo es que este propósito de Element, que entiendo que inclusive tomó 6 meses, pues un proceso de 6 meses de lograrse renombrar o reinventar, cómo este propósito está haciendo hoy un cambio significativo en la organización y cómo se convierte en una herramienta y no solo, como decía alguien en alguna entrevista, en un cuadro en la pared muy bonito que no significa nada para nadie? Sí, nos tomó casi 8 meses hacerlo, un proceso muy integral, ¿no? Que no fue solamente con los líderes de la organización. Trajimos una empresa que nos ayudara a hacerlo y nos ayudara a guiar un poco esto. Involucramos a muchos de los empleados, involucramos incluso proveedores en el proceso, involucramos un poco a los clientes, o sea, todo ese ecosistema de cómo y qué era ese
propósito. Nosotros, y tal vez apelando un poquito a la historia de Element, pues venimos de Element, es una empresa que ha crecido mucho a través de adquisiciones, de mergers y acquisitions en su historia, ¿no? La más grande y la más reciente fue la de GE, ¿no? Que esa fue, la verdad, bastante disruptive, porque Element era el número 2 en el mercado, compró a GE Fleet Services, que era el número 1, y cómo haces ese merge de cultura. Fueron unos años en donde hicimos pues una transformación del negocio primero, pero para ponerlo, digamos, caminando en la dirección de donde teníamos que caminar. Y una vez que terminamos esa transformación, empezamos a pensar en nuestro propósito. ¿Qué sigue, no? ¿Cómo le damos identidad a lo que somos y a lo que queremos hacer, ¿no? Al final, entonces, después de esos 8 meses y de muchas iteraciones y de mucho trabajo con muchos grupos, ¿no? Que tocan nuestro negocio de diferente manera, acabamos con un propósito. Nuestro propósito es Move the World Through Intelligent Mobility. Y creo que eso encapsula muy bien lo que somos, pero sobre todo lo que queremos hacer. ¿Cómo podemos afectar positivamente un cambio en la movilidad del mundo, ¿no? Creo que es un tema trascendente, la movilidad de bienes, de personas, etcétera, ¿no? Y es la manera en la que pues, la humanidad también, muchos, si lo piensas, desde que se inventó la rueda y empezó a haber transporte, etcétera, y se empezó a la gente a mover de un lugar a otro, pues empezó a también evolucionar y crear muchas más cosas, ¿no? Entonces, creemos un poco desde esa parte medio romántica hacia hoy, nuestros días, cómo podemos hacer más inteligente la movilidad. Y lo llevo al caso extremo en donde incluso a veces perdemos, déjame decirlo así, algunos revenue streams con nuestros clientes, pero porque sabemos que es lo más importante el que ellos tengan una flota, digamos, más eficiente o mucho más, o sea, en este caso, mucho más inteligente. Entonces, lo llevamos casi hasta ese punto en donde vemos el larger good, ¿no? El bien un poco más extendido en ese sentido. Entonces, eso hoy llevamos un par de meses desde que lanzamos nuestro propósito y yo veo un cambio súper positivo en la gente, ¿no? O sea, yo veo que el cómo lo relacionan a su día a día, el cómo entienden que su día a día o el trabajo de lo que hacen impacta tanto en el objetivo de la empresa, pero como en el objetivo de los clientes, como en el servicio que les damos a estos. Y eso ha cambiado mucho un poco ese tema de colaboración dentro de la organización, ¿no? De colaboración, de identidad, de entender que todos vamos hacia ese camino. Y eso nos ayuda tanto en el día a día, ¿no? Entender esa parte, pero también cuando empezamos a planear hacia adelante y decir, bueno, esto sí va en el sentido de lo que nosotros queremos o realmente no está alineado con ese propósito que tenemos como organización y como personas. Y que probablemente muchos empresarios o líderes como tú de pronto no entienden que de ese propósito tan relevante baja la estrategia, bajan los OKRs, bajan los KPIs. Es decir, hay una importancia suprema alrededor de este propósito, y no solo eso, sino en términos de cultura, como muchas veces decisiones controversiales, ¿no? Inclusive morales, tienen que estar guiados por este propósito que, como dices tú, alinea valores, alinea no solamente la visión, sino los valores de la organización. Sí, sin duda. O sea, creo que el tema de la cultura, de los valores y de la manera de trabajar, los famosos ways of working, son cosas fundamentales que le dan una identidad a la organización. Y esa identidad, al final, acaba siendo reflejada en lo que es el propósito, ¿no? Esa identidad la ves otra vez, nosotros somos una cultura muy innovadora, con mucho empuje, de alto desempeño, etcétera. Y incluso yo, digamos, hemos visto por aquí gente que hemos traído que es gente muy exitosa, gente con un currículum muy importante, que llega a nuestra organización y al final, si no hace un clic con el tema de la cultura,
acaban saliendo, ¿no? Acaban no siendo exitosos, ahora sí que la misma cultura, la misma empresa los acaba votando o ellos acaban dándose cuenta que no embonan en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día tienes que buscar mucho empresas que se alineen en tus valores, en tu manera de trabajar y en tu manera de cultura. Y ahí viene mucho el tema del propósito, ¿no? Hoy muchas empresas están definiendo ese propósito y el propósito, como lo decíamos hace rato, creo que es una conglomeración de ese tipo de acciones y de ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, la parte de la cultura, la parte de cómo trabajas, la parte de hacia dónde quieres ir y cuáles son las estrategias. Y el propósito va a ser ese guía que te meta, digamos, un poquito en el carril cuando te puedas estar saliendo. Platícanos de estos cuatro pilares y cómo contribuyen a esta alineación y qué está haciendo Element en cada uno de ellos. Sí, otra vez, para nosotros es muy importante el trabajo que estamos haciendo en esos cuatro pilares. Primero nuestra gente, ¿no? Y creo que nosotros partimos, nuestros clientes lo reconocen y nosotros mismos como líderes de la organización vemos que la base fundamental que tenemos que tener es nuestra gente, ¿no? Nuestra gente hace la diferencia allá afuera, lo oímos de los clientes, lo oímos de proveedores. Entonces, el darles una identidad hacia dónde vamos y que todos estemos alineados es lo que juega un pilar muy importante en el propósito para ellos. Después está el tema de nuestro negocio, ¿no? Al final somos una empresa pública y queremos tener un impacto positivo a través de las acciones que hacemos. No nada más en la generación de ingresos, sino en el marcar tendencias y el crear un cambio positivo, ¿no? Entonces, esa es la parte del propósito con nuestro negocio. Después está el tema de nuestras comunidades y cómo impactamos nosotros. Creo que algo que nosotros tenemos dentro de nuestra cultura y está en nuestro propósito es no quedarnos nada más con las partes que estamos haciendo internamente, sino regresar y crear ese larger good, ¿no? ¿Cómo podemos impactar positivamente a las comunidades donde operamos, ¿no? Tanto regionales, ¿no? Como muy locales o focalizadas en ciertos temas y cómo a través de la parte que hablábamos hace rato de tecnología, de datos, cómo también puedo poner eso en trabajo de estas comunidades, digamos. Y finalmente está el pilar del medio ambiente, ¿no? Al final hoy manejamos 1.5 millones de vehículos y son 1.5 millones de vehículos que están pues, en la calle contaminando todos los días. O sea, el impacto que nosotros podemos hacer reduciendo las emisiones de CO2 y que contribuyan a tener un mejor medio ambiente, pues tendrán pues, un impacto positivo. Eso, ¿no? Englobado, tiene un poco esa parte de Intelligent Mobility. Cuando estábamos creando nuestro propósito, a mí la palabra intelligent era la que más me importaba, que más me hacía clic, ¿no? O sea, ¿qué íbamos a poner ahí? Quiero hacer un sustainable mobility, bueno, pues pero entonces no englobaba muchos otros temas, ¿no? Quiero hacer un efficient mobility, pero se me quedaban fuera otras partes. Entonces, la parte de una movilidad inteligente creo que engloba toda esa parte en el sentido de hacer, otra vez, y regreso un poco al tema, ¿no? Flotas más verdes, más eficientes, más seguras, mejor conectadas, ¿no? Y eso, hoy que lo ponemos en papel con el tema de nuestro propósito y lo traducimos así para nuestros empleados y para nuestros clientes, la verdad es que la reacción que hemos visto es bien positiva en el clic que le hace y la identificación que ellos mismos generan con la empresa. Manuel, en la plática previa y te referías a esta palabra de una historia normal, tu vida y la de tu familia, platicaste de tu mamá, de tu papá. Tuviste una vida muy rica en términos de valores y esta educación que tus padres y tus cercanos, porque tienes una familia bastante, digamos, bastante integrada, te dieron a lo largo de los años. ¿Cuáles son estos valores de los que
de los que hablas, estos valores fundamentales, y cómo los estás aplicando día a día en tu vida personal y profesional. Sí, lo platicamos. Tengo la fortuna de haber, ¿no? Haber crecido en una familia, pues, con muchos valores, una familia muy cercana. Mis padres siempre estuvieron muy pegados a mí. Y yo relaciono hoy un poco los valores que tengo, eh, tal vez muy de la mano con mis dos papas, ¿no? Por un lado, mi mamá siempre fue una persona que se preocupó hasta su último día por las personas, ¿no? O sea, por impactar positivamente a las personas que se cruzaba, cómo hacer el bien, cómo compartir un poco lo mucho o lo poco que tenía con estas personas. Te puedo dar un ejemplo. Me acuerdo, mi mamá muere de cáncer, y las últimas semanas la pasa en la casa, y había pues una enfermera que estaba ayudando ahí un poco con los cuidados y demás. Y me acuerdo que una de las últimas cosas que mi mamá nos dice es, bueno, ahora que ya no esté, pues a esta, llamémosle Patty, ¿no? A esta Patty, pues denle esto y regálenle esto y ayúdenle con esto y no la vayan a dejar. Entonces, hasta en sus últimos días, antes de su último suspiro, estaba ella preocupada por impactar y por ayudar a esa gente que se cruzaba en su camino, ¿no? Y creo que ese es un valor que sin duda, eh, afortunadamente creo que hoy tengo, ¿no? Y que me ha impactado, o sea, me impactó mucho verlo, y hoy creo que lo tengo. Y del lado de mi papá, probablemente mucho este tema de responsabilidad, ¿no? O sea, él siempre se ha desvivido, digamos, por tratar de darnos lo mejor. Creo que viene un poco la historia, incluso un poco más atrás, en el tema de los abuelos. La mamá de mi papá es refugiada de la Guerra Civil Española, se viene a México buscando un mejor futuro, y buscando un mejor futuro, pues sobre todo cuando, ¿no? Para sus hijos, ¿no? Y me acuerdo habérselo oído a mi abuela, y haberlo oído en mi papá decir, yo voy a hacer todo lo posible para que mis hijos tengan mejores oportunidades y una mejor vida de la que yo tuve, ¿no? Y en eso habla un poco ese tema de responsabilidad, de hacer primero lo que corresponde y después, pues tal vez la parte de diversión, ¿no? Eso me acuerdo platicarlo mucho con mi papá, que me decía, bueno, quieres salir de fiesta, pero pues primero tienes que hacer estas cosas y tienes que cumplir estas cosas, porque pues es un poco lo que te toca, ¿no? Entonces, pues están esos dos valores, ¿no? Por hablar de algunos en ese sentido. Yo te decía que he trabajado un poco o un mucho en mi propósito, y en la primera vez que me senté con un coach y me decía, bueno, ¿cuál es tu propósito? ¿No? Y pues la verdad es que era un tema que nunca lo había pensado, ¿no? Entonces me dijo, bueno, pues piénsalo 2 minutos y dime cuál es tu propósito. Y me quedé un poco con la frase de do good and be better, ¿no? O sea, haz el bien, pero mejora, o sea, tú siempre sé mejor, ¿no? O sea, busca esa constante evolución, esa constante preparación, no nada más en temas profesionales, ¿no? Sé un mejor amigo, sé un mejor papá, sé un mejor hermano, sé un mejor esposo, etcétera. O sea, prepárate y evoluciona constantemente para ser mejor, y a través de ser ese mejor, pues impacta positivamente a la gente, ¿no? O sea, está esa parte de do good, ¿no? O sea, hace el bien. Y creo que es algo que se necesita mucho en este mundo, pensar en los demás y pensar cómo impactar positivamente a los demás, sea otra vez alguien cercano, sea una comunidad, sea pues pensando en grande. Se necesitan muchas ideas positivas en este mundo, ¿no? Hablando de la diversión de la que habla tu papá, ¿tuviste una disyuntiva en algún momento de tu juventud de irte a un viaje con tus amigos o irte de misiones? ¿Qué te enseñaron? ¿Qué aprendiste de las misiones que han contribuido a tu crecimiento personal y profesional? Sí, la verdad es que te lo comentaba que fue una decisión difícil,
al final ya estaba comprometido y aunque al final sí se armó ese plan, decidí, pues también tal vez un poco en este tema de responsabilidad, ¿no? De decir, oye, pues ya habíamos quedado y cuentan conmigo y tengo que estar ahí y ser parte de ese equipo. Esas misiones, y no que haya sido la primera vez que haya tenido ese impacto o esa experiencia, pero pues, me abrieron mucho los ojos a las necesidades que tiene este país, ¿no? Por un lado, a lo afortunado que soy, ¿no? O que somos algunos, y cómo de repente vivimos medio en una burbuja donde no nos fijamos las realidades que tiene este país, ¿no? Esto fue hace, ¿no?, muchos años, pero desde ahí me quedó claro y creo que yo tengo una gran responsabilidad con este país de regresarle y de generar algo positivo, porque digo, al final puedes hablar te iba a decir, ¿no? Regresarles pues riqueza, pero yo pienso que es regresar algo positivo y generar un impacto positivo desde esa posición privilegiada en la que estamos algunos, ¿no? Y algunos, pues me incluyo yo, por tener pues, la familia que tuve y tener los valores que tuve y tener la educación que tuve y hoy tener pues la carrera profesional que tengo y cómo le regresas, ¿no? O esa responsabilidad, ese sentimiento de responsabilidad de regresar y hacer el bien para tanta gente que tiene tanta necesidad, ¿no? En ese sentido. Fue yo te lo platicaba, fue unas misiones en donde pues tú vas a dar, ¿no? O vas a ayudar o vas a dar un testimonio y regresas mucho más enriquecido y regresas recibiendo más de lo que tú acabas dando. Para mí fue un punto de inflexión muy grande en mi carrera, en mi vida, el ver esa necesidad, esa posición privilegiada y el hacer algo con ella. Manuel, fuiste deportista, sigues haciendo deporte, te gusta mucho hacer deporte, te genera endorfinas y dopamina necesarias para tu día a día. ¿Qué es para ti el deporte y qué contribuye en tu día a día? Es una válvula de escape. ¿No? Al final es un poco esa parte de la rutina, ¿no? Y de esa disciplina. Yo creo, hablando un poco de ese tema de los valores, el tener mucha disciplina es algo que he trabajado en mi vida, no siempre la he tenido y es algo que otra vez he trabajado para llegar ahí porque creo que te da muchos temas agregados en ese sentido. Pero el deporte para mí es mi válvula de escape. Al final, pues estamos todos muy presionados y yo digo que cada quien carga su mochila y en su mochila carga diferentes temas, ¿no? Pueden ser personales, profesionales, laborales, etcétera. Y para mí el deporte te da un poco esa válvula de escape, te genera esas endorfinas. Yo soy de estos 5 a.m. club, ¿no? De decir, pues empiezo temprano el día, hago ejercicio, trato de ver a mi familia un ratito en la mañana, etcétera, y ya cuando llego a trabajar, como que ya siento que ya cumplí con esa parte y me puedo enfocar 100% en el día a día, en el trabajo, en lo que es importante en este tema profesional, habiendo cumplido con eso. Pero me pone a mí en otro humor, ¿no? O sea, a mí me cambia el día que no hago ejercicio en la mañana, es muy diferente al día que sí. Y al final, otra vez, es llevarlo a algo positivo, pues por un lado en temas de salud, ¿no? Creo que hoy también hay mucho más conciencia y si no, pues la deberíamos de generar en temas de salud. Eso creo que para mí, a partir de la pandemia, también fue un cambio que vino en mi vida y estar un poco más consciente con nosotros, con nuestro cuerpo y con lo que hacemos. Al final tienes que estar bien tú para estar bien con los demás, ¿no? Entonces, es empezar a crear un poco esa conciencia. El deporte también me ha dado mucha disciplina, mucho orden y mucho compromiso, ¿no? Porque es también, leía el otro día una frase y seguramente no te la voy a decir bien, pero es la disciplina contigo es la mayor muestra de amor propio, ¿no? Es el poner de lado
una satisfacción inmediata por un beneficio más a mediano plazo, ¿no? O sea, el decir, oye, pues no me voy a comer esa dona, pero voy a tener un beneficio más a largo plazo. Y ese es uno de los, creo que la frase esta decía, ¿no? Es como que una de las mayores muestras de amor propio que puede haber. Les platicaba a algunos amigos alguna vez justo acerca de este compromiso consigo mismo. O sea, a ver, ¿tú le cancelarías una reunión a un cliente que ya tienes agendada? Probablemente no. ¿Por qué te cancelarías a ti mismo ese tiempo para hacer ejercicio, ese tiempo para estar con tu familia? Entonces ese es precisamente el compromiso, creo que el que hablas y el que tenemos que tener para podernos comprometer con los demás. En este sentido, ¿qué esperas dejarle? ¿Cuál es el legado que te gustaría dejarle a Fleet y a tus colaboradores? ¿Y qué sigue para ti? ¿Qué es lo que sigue en tu carrera profesional? El legado, yo quiero pensar que es dejar una cultura de colaboración, de trabajo en equipo, muy enfocada estoy así en el crecimiento, en los resultados, pero en el pensar el impacto que tenemos y en la colaboración que hace, o que a través de la colaboración, el impacto que vamos a tener en nuestros clientes, en nuestras comunidades y en nuestro negocio, digamos, ¿no? Creo que hoy el tema de los valores y el trabajar con ética es otro tema, digamos, muy importante en las organizaciones y el crear una cultura en la que nos podamos decir las cosas, ¿no? Este tema de radical candor, en donde busquemos el bien a través de las acciones que hagamos, aunque eso a veces genere un poco de dolor en el corto plazo, pero tenga un beneficio mayor en el mediano plazo, es parte de lo que quisiera yo dejar un poco como legado con estas organizaciones, digo, con los empleados. Pero pensando también en cómo impacto yo de manera positiva, cómo impacto yo de manera positiva al que está junto a mí, cómo impacto yo de manera positiva a mi cliente, a mi proveedor o a las comunidades. El otro día lo reflexionábamos en un grupo más pequeño y decíamos, ¿qué impacto puedo yo generar en las comunidades con las que estoy trabajando, que sea positivo y sea un poco esa parte del legado que queremos dejar? Yo creo que si todas las organizaciones siguieran ese pequeño y sencillo ejercicio que acabas de hacer de cómo te levantas y cómo te acuestas dando este extra o contribuyendo, impactando, yo creo que todas las organizaciones y todas las sociedades serían diferentes. Manuel, ¿quiénes son Bárbara, Emilia, Manolo y Renata y qué papel juegan en tu vida como líder de esta organización tan importante en México con 500 colaboradores y más de 145,000 vehículos? Sí, bueno, Bárbara, Manola, Emilia y Renata son mi motivación, ¿no? Te platicaba que a mí otra de esas cosas que me cambiaron la vida fue cuando nació mi primera hija, ¿no? Cuando nace Emilia, al final nos casamos Bárbara y yo vivimos un par de años antes de que naciera Emilia. Pues yo hoy lo reflexiono y digo, bueno, pues ¿no? Como que es como que vivir con tu novia, déjame ponerlo así. O sea, no es un life changer, no fue un life changer tan grande en ese momento. Cuando nace Emilia y solidifica ese tema de la familia, a mí me cayó un 20 bien diferente, ¿no? En decir, pues ya no nada más somos nosotros dos, tenemos una tercera persona que depende 100% de nosotros, ¿no? Y va a depender 100% de nosotros por los próximos años. Eventualmente, ojalá sean
personas independientes, muy exitosas, con grandes valores y sin duda estamos trabajando mucho para que así sean, pero tienes una responsabilidad tú como padre súper importante en que eso suceda, ¿no? En hacer las personas de bien, ¿no? En hacer las personas que no les falte nada y a mí me cae un poco ese 20 que te decía que venía de mi abuela y de mi padre, decir que hoy tengan ellas más posibilidades, más oportunidades y una mejor calidad de vida de lo que yo pude tener, eso sin duda, pero siempre partiendo de la parte de valores, ¿no? De ser buenas personas, ¿no? Y eso, pues creo que otra vez viene un poco de esa historia que te platicaba de mi madre, de ser una buena persona, tener un impacto positivo en la gente. Y eso se junta con, con mi trabajo de alguna manera en el entender el impacto que como líder de esta organización tengo en pues, más de 500 familias, ¿no? Tal vez no todos los colaboradores tienen una esposa o tienen hijos, pero pues sí tienen una familia y un entorno en el que ellos impactan, ¿no? Y cómo yo siento una responsabilidad pues por ayudarlos, digamos, a ser mejores profesionales, si se puede, y el que quiere mejor persona, y predicar un poco con el ejemplo en ese sentido, ¿no? Te decía, y tal vez a una escala diferente, pues, las necesidades que hay en este país. Yo de repente veo pues, muchos colaboradores que no tienen un tema de pues, planeación financiera o de planeación hacia sus familias, etcétera, y cómo pues, con un consejo o con una idea, o, bueno, y tenemos planes y tenemos una estructura que ayuda que ¿no? dentro de la organización mejorar un poco esa calidad de vida de la gente. Pero creo que viene un poco también de vivirlo en carne propia y eso me volvió mucho más sensible a decir, necesitamos generar ese impacto positivo en más gente. Manuel, ya se nos acaba este set de olas y quisiera que compartas con nuestra comunidad qué significa para ti hacer dinero haciendo las cosas bien. Que hacer dinero por hacer dinero o hacer dinero por tenerlo, pues no tiene ningún fin, ¿no? Ningún propósito. Yo creo que el hacer dinero tiene que ser el medio y no el fin, ¿no? O sea, pues al final vivimos en un mundo capitalista, ¿no? Y donde hay ciertas necesidades, pero esas, pues otra vez, el satisfacer esas necesidades materiales no debería de ser el fin, debería de ser el medio. Entonces, ¿cómo ponemos o cómo generamos esa riqueza, Roger, pero mejorando el entorno en el que vivimos, ¿no? Cómo generamos y creamos un impacto positivo en la gente que nos rodea, cómo generamos un impacto positivo en las comunidades a las que podemos tocar, y al final para eso debería estar el dinero, para hacer el bien, déjame decirlo así, ¿no? Ya sea en un tema de medio ambiente, ya sea en un tema social, ya sea, etcétera. Eso te va a dar mucha más satisfacción que hacerlo bien. Y bueno, es una plática que yo tengo con algunos de nuestros directivos, ¿no? Más arriba en la cadena y decir, oye, ¿cómo generamos más riqueza para la organización, pero que esa riqueza tenga un propósito? Y creo que eso también habla del propósito que hemos lanzado y cómo estamos trabajando como organización para tener un impacto más positivo en las comunidades con las que trabajamos. Muchas gracias por esta plática, por atreverte a surfear estas olas con nosotros y participar de este movimiento básicamente para generar abundancia con impacto y ser más libres, plenos y felices. ¿En dónde te pueden encontrar nuestros surfers para cualquier pregunta, duda o conversación que quieran tener contigo? Claro, por supuesto. Bueno, la página de Element es elementfleet.com, pero te dejo mi correo, feliz para recibir ahí cualquier pregunta, comentario, algo que sume, digamos, ¿no? Mi correo es mtamayo@elementcorp.com, ¿no? Y ahí con mucho gusto de atenderlos a quien tenga el interés. Muchas gracias. Esto fue Surfers y nos vemos en el siguiente short.